De esta forma le damos comienzo a este nuevo programa, a la luz de los Santos Padres. Y bueno, hoy tenemos un programa con algunas cositas interesantes. Lo que quisiera destacar es que vamos a realizar una entrevista, nuestra segunda entrevista que realizamos en estos programas. Vamos a estar hablando, como les había comentado en otra oportunidad, con un doctor médico oncólogo, que él profesa la religión católica ortodoxa. Y bueno, vamos a charlar un poco con él de algunas cosas que son muy interesantes, así que de aquí a un ratito ya vamos a estar poniéndonos en comunicación con el doctor Marcelo Muiño. Bueno, y para comenzar quisiera recordarles que la semana pasada fue el día de San Espiridón, un santo griego muy venerado en la Iglesia Ortodoxa. Y bueno, quería compartir con ustedes, antes de entrar de lleno en la entrevista, un pequeño resumen de su vida, de su biografía, para que nosotros, bueno, aprendemos, ¿no?, de la vida de los santos. Son un ejemplo vivo en nosotros, para nosotros, y que nosotros debemos tomar para edificar nuestras vidas y tomarlos como ejemplo, ¿no?, ejemplos a seguir. San Espiridón, obispo de aquí tenemos es una ciudad bastante extraña ahora acá está, Tremitunte, San Espiridón, obispo de Tremitunte. La isla de Chipre fue tanto el lugar de nacimiento de este famoso santo como el lugar donde él pasó su vida en servicio a la Iglesia. Venía nuestro querido Espiridón de una simple familia de agricultores. Permaneció simple, humilde, hasta el final de su vida. Él se casó joven, tuvo hijos, pero cuando murió su esposa, se dedicó completamente al servicio de Dios. A causa de su fervor, él fue elegido como obispo de Tremitunte, y aún siendo obispo, no cambió su simple estilo de vida, sino que continuó cuidando su ganado, arando la tierra. Todo esto lo hacía él mismo. Consumía muy pocos de sus productos, y la mayor parte de estos productos se los daba a los más necesitados, a los pobres. Obró grandes milagros por el poder de Dios. Hizo que lloviera cuando había sequía. Resucitó muchos muertos. Sanó al emperador Constancio de una grave enfermedad. Veía y oía ángeles. Preveía eventos futuros. Y podía escrutar los secretos del corazón humano. Convirtió a muchos a la verdadera fe e hizo muchas otras cosas. Nuestro querido Espiridón estuvo presente en el primer concilio ecuménico, que fue celebrado allí en Nicea ya hace mucho tiempo atrás, en el año 325. Mediante sus claras y sencillas enseñanzas, además de sus milagros que eran convincentes, llevó a muchos herejes de regreso a la verdadera fe. Él vestía en forma tan simple que cuenta su biografía que, habiendo sido invitado por el emperador a su corte, un soldado lo confundió con un mendigo, y este soldado malvado le pegó un golpe. El manso y sencillo Espiridón, lejos de ofenderse, volvió su otra mejilla. Además, San Espiridón glorificó a Dios con muchos milagros. Fue de gran ayuda tanto a individuos como a toda la Iglesia de Dios. Entró a su descanso en el Señor en el año 348, y sus reliquias, o sea, su cuerpo, que obran actualmente milagros, reposan en la isla de Corfú,
donde él continúa glorificando a Dios con muchos milagros actualmente. Esta es una breve reseña de la vida de San Espiridón que, bueno, quería compartir con ustedes porque justamente la semana pasada, para el 25 de diciembre, la Iglesia Católica Ortodoxa conmemoró a San Espiridón, ¿no? Digamos, en realidad, ustedes saben bien que según el calendario con el que se conduce la Iglesia Católica Ortodoxa, que es el juliano, el 25 de diciembre fue la semana pasada, para el calendario juliano fue 13 días menos, o sea, fue el día 12 de diciembre. Entonces, así como es por eso que nosotros recordamos a este santo en ese día. También aprovecho para saludar a los católicos romanos que festejaron su Navidad justamente la semana pasada, y bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Falta todavía unos días. Así que bueno, de eso en un ratito vamos a estar charlando también, vamos a estar compartiendo con ustedes las novedades que vamos a tener para los próximos días. Estoy buscando por aquí que quiero compartir con ustedes algún himno, algún canto de la Iglesia Ortodoxa. Este es muy bonito. Este voy a poner, que es el Salmo 103, el que se canta en las vigilias nocturnas. Es muy bonito. Bueno, no lo tengo en español, todavía no he conseguido una buena copia, pero ya lo haremos más adelante. Bueno, vamos a ver si podemos aquí está. Bueno, vamos a tratar de compartir con ustedes entonces este canto del Salmo 103. Y bueno, en un ratito ya estaremos hablando con el doctor médico Marcelo Muñoz y vamos a estar compartiendo con todos ustedes cuestiones muy interesantes. Bueno, ahí escuchábamos entonces el Salmo 103. Ahí comienza otra vez. Bueno, dejamos ahí de fondo. Escuchábamos este hermoso Salmo 103. Y bueno, quería mandar unos saludos que, bueno, mi hijo en realidad me dice, papá, mandame saludos ahora cuando vas. Y bueno, entonces mandamos saludos a mi hijo Nicolás, uno de mis 5 hijos. Y
a mi esposa Julia, a mis padres, Mirta y Miguel, que me están escuchando también, a Isabel de Apóstoles, que ella siempre está muy atenta allí en el del otro lado escuchando nuestro programa. Bueno, y ahora sí vamos a comenzar, vamos a presentar a nuestro entrevistado. Vamos a presentar como les comenté, al doctor Marcelo Muinio. Marcelo Muinio es un médico desde hace muchos años, hace 40 años que es médico, hace 25 años que está especializado en oncología, se recibió de médico en la UBA, de oncólogo en la UCA. Él tiene 65 años, tiene 2 hijas, vive en Buenos Aires, y ahí tenemos una pequeña presentación. Seguramente da para mucho más lo que podríamos decir de él, pero aquí tenemos un resumen. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Sí, buenas tardes, querido padre. Se escucha un poquito entrecortado. Bueno, en todo caso vamos a intentar, y si no, voy a llamarte por... Ahí escucho perfectamente. ¿Ahí me escuchas mejor? Perfectamente, ahí perfectamente. Bueno, cualquier cosita vos me vas sí, diciendo. No, ahí perfectamente. El resumen es muy bueno. Bueno, bárbaro. Bueno, aquí estamos entonces con el doctor Marcelo Muinio. Bueno, yo lo conozco, bueno, ya hace muchos años. Desde que conocí la ortodoxia lo conocí al doctor Marcelo en nuestra parroquia de la Santísima Trinidad, allí en Buenos Aires. Y bueno, yo quería hablar un poco con el doctor porque, bueno, creo que está muy relacionada nuestra salud espiritual con nuestra salud corporal, ¿no? Y yo quisiera arrancar con una pregunta que me parece interesante para comenzar. Yo quisiera saber, Marcelo, ¿cuánto influyó la fe católica ortodoxa en tu decisión de estudiar medicina y en qué medida influye actualmente en el desempeño de tu profesión, ¿no? Bueno, en realidad yo comencé a pensar que iba a ser médico cuando tenía 8 años. Mira. Era una decisión que ya tenía tomada desde esa edad. Y bueno, y después cuando termino el colegio decido estudiar medicina y no me cambió nada. Y después, bueno, una vez que ya estaba en la facultad, me recibo, y después empiezo la residencia y todo, bueno, después ya uno de la clínica médica pasa después a hacer la especialidad. Pero yo creo que la influencia que tuvo el hecho de... yo soy católico ortodoxo desde el año 2005. Ajá. Antes era católico romano y bueno, y yo necesitaba abrazar la sagrada tradición en todos sus aspectos y conocer las santas tradiciones de los primeros siglos del cristianismo, y bueno, y por eso mismo me acerqué ahí, y eso en mí generó digamos una mayor responsabilidad. Claro. No solamente como un creyente, es decir, una autoexigencia mayor, sino además comencé a notar con muchísimo más responsabilidad el hecho de saber de que un médico tiene que respetar y defender la vida como un don y un bien fundamental. Claro. Y fundamentalmente tiene que ser responsable, humilde y siempre defender la verdad. Claro. Por eso, si uno, digamos, uno a veces no puede separar la ciencia de la fe, y en este caso hay que unir la ciencia con la fe. Claro. De una forma como, entre comillas, transparentar a un Jesucristo médico en todas sus dimensiones. Es cierto. Por ejemplo, haciéndose similar humildemente a lo que ha hecho el buen samaritano en este pasaje del Evangelio, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo creo que eso fue lo que me hizo exigirme más en cuanto a la responsabilidad, justamente con la fe ortodoxa, incrementar más mis obligaciones y mis responsabilidades con respecto a la práctica profesional y
uno, es verdad, cuando uno está frente a un paciente, Sí, siempre está mirando no solamente sino a su patología, pero cuando llega el momento en decirle a la familia, sobre todo el paciente por ahí, no de manera directa, sino dándole a entender que su final de vida es próximo, hay que, de alguna manera, intentar rezar con el paciente, pero a veces muchos pacientes no son creyentes o practicantes, y bueno, cuando uno, supongamos, intentara decir, bueno, vamos a rezar, va a decir, bueno, que si me muero mañana, ¿no? Entonces también hay un problema en cuanto a lo que es el acto médico en ese sentido, ¿no? claro, claro, exactamente, exactamente. Y entonces, la fe influye muchísimo en tu desempeño como médico, decís, es fundamental. ¿Vos creés que Sí. para tu desarrollo como médico es fundamental? Sí, absolutamente, absolutamente, porque cuando un paciente llega al final de su vida y fallece, no termina todo ahí, sino que después hay que rezar por su alma. Claro, Entonces, para que Dios se apiade de ella y pueda llegar a ser un nuevo presentado y gozar de las infinitas alegrías del reino de los cielos. exacto. Entonces, me parece que yo creo que a partir de ahí comienza la vida eterna. Entonces, eso es otra diferencia también de que si uno fuese un médico que no es muy creyente o un creyente a medias o lo mira de lejos, Sí, me parece que no es lo mismo. Yo creo que si bien todos somos muy débiles de fe, tenemos que lograr intentar eso, fundamentalmente, y sobre todo cuando un paciente se entera, uno que falleció internado, bueno, inmediatamente rezar por la salvación de su alma. o sea, vos como médico católico ortodoxo, entonces cuando alguien fallece, que vos te enteraste, elevás una oración por él. Sí, Claro, sí. claro, o sea, está bien. Lamentablemente no lo hago siempre, pero Claro. cuando recuerdo el caso, bueno, llego a casa y rezamos con mi mujer una oración por él. Mirá qué bien, qué interesante. ¿Y cuántos, vos sabés, o sea, según tu experiencia alrededor tuyo, mirando, después de tantos años como médico, habrás conocido un montón de médicos o personal de salud y demás. ¿Cuánta gente es, o sea, vos ves que mucha gente tiene fe? Yo veo que los pacientes tienen más fe que los médicos. De eso no me cabe ninguna duda. Sí. Yo estoy en un grupo en Hospital Fernández donde algunos son poquitos, pero son muy creyentes. Otros, digamos, no mencionan nunca nada de esto y, bueno, uno supone por eso que quizás conocen lo que es la fe, pero Claro. para la práctica por ahí es una tarea diferente, ¿no? Claro, exactamente. Y con esta cuestión de creer, de tener esta fe firme en Cristo, en la vida eterna, en hacer el bien al que tenemos enfrente, digamos que ese juramento hipocrático toma fuerza, ¿no? Toma sentido también, ¿no? Claro, ahí toma muchísima relevancia en esto. Claro, porque no es lo Eso, mismo decirlo para mí, claro, para mí, por eso yo digo, la ciencia y la fe van de la mano, coexisten, deben coexistir. Claro. Porque a veces se las razona por separado, la fe por un lado, la ciencia por otro. Entonces, si hablo de ciencia, no puedo hablar de la fe. Claro. Yo creo que ambas cosas deben coexistir. Claro, y cuánto la fe puede iluminar a la ciencia, ¿no? Seguramente, porque cuando los pacientes, incluso son pacientes que por ahí tienen mucha fe, incluso tienen mejor evolución que quienes no tienen tanta fe. Mira vos. Y eso se ve, evolucionan muy tórpidamente, Claro, de manera bastante adversa, claro. a diferencia de quizás los pacientes que son creyentes y que practican su fe, ¿no? Claro, claro, y sí, lógicamente. Vos sabés que cuando yo leía, digamos, tu mini currículum acá que con el cual te presenté, veo que vos sos médico hace 40 años, 25 oncólogo, y que como médico estudiaste en la UBA y como oncólogo en la UCA. Oncólogo no Sí. es una especialidad que se realiza, no sé muy bien cómo sería esto, ¿por qué?
¿Por qué es así? ¿Que es otra carrera o cómo es? No, es una carrera de posgrado. Pero Vez, ¿oncólogo o todas las especializaciones? Claro, claro. Al momento que uno se recibe de médico, inicia una residencia en alguna especialidad, sí, eventualmente concurrente, si no logra acceder a la residencia. Y una vez terminada, uno durante la residencia va rotando por diferentes servicios, claro, pero después comienza, una vez culminado ese periodo de residencia, comienza la necesidad de, bueno, incorporarse en alguna especialidad. claro. Y ahí es la carrera de posgrado, que es la carrera de especialista, donde a veces es de 2 años, 3 años, depende de dónde, y a partir de ese momento, bueno, uno ya tiene el título de especialista. Y tu esposa Inés también es médica, ¿verdad? También es médica, también es oncóloga. Mirá vos. Y ella, digamos, si bien ve pacientes oncológicos, ella se dedica más al área de oncología que se llama cuidados paliativos y medicina del dolor. Entonces, porque justamente muchas personas, digamos, cuando están en la instancia final de su vida, sí, que están, digamos, padeciendo una grave enfermedad, donde el sufrimiento es severo, es necesaria una asistencia activa de estos pacientes, y justamente el área de cuidados paliativos, que está, digamos, conformada por muchos profesionales de diferentes áreas. claro. Hay médicos, enfermeros, enfermeros voluntarios, psicólogos, sacerdotes o rabinos eventualmente. También se le da lugar a la fe. ¿Cómo? También se le da lugar a la fe. Perdón, sí, también se lo integra también al sacerdote o al rabino, eventualmente de acuerdo a cuál sea la fe de cada paciente. Y entonces de esa manera, bueno, con todo ese equipo, porque es un equipo multidisciplinario que tiene que abordar el área de cuidados paliativos, no solamente quitarle el dolor al paciente, sino además mejorarle su calidad de vida, claro, no solamente la del paciente, sino la de los familiares y la de los cuidadores de esos pacientes, cuando por ejemplo están en una internación domiciliaria, claro, o una internación hospitalaria. Claro. Es un área fundamental donde cuando es un paciente que está en fase de terminalidad, no va al abandono, sino que va a esta área, porque ya el paciente está fuera de chance de tratamiento oncológico, que no califica para un tratamiento oncológico, claro, por el estado general que tiene, y por lo tanto, los cuidados paliativos, con todo este grupo de profesionales, se encargan justamente de mejorarle la calidad de vida al paciente, quitar el sufrimiento, aliviar el dolor. El acompañamiento. Todo, bueno, claro, es un acompañamiento hasta su último momento, ¿no? Y qué importante es la fe en este momento, ¿no? Porque si nosotros creemos que la vida comienza luego, después que nos dormimos en el Señor, entonces, qué importante es la fe en este momento. Exactamente. Y es más, en el área de cuidados paliativos, la fe es como que está más a flor de labio de los pacientes que cuando no están en fase de terminalidad. ¿Verdad? Los pacientes, incluso los profesionales, siempre, es más, ellos se ponen a rezar al lado del paciente en muchas oportunidades. Sobre todo esta área de cuidados paliativos. Claro. ¿No? Entonces, y sobre todo, bueno, con la asistencia de los demás colaboradores, que no solamente son médicos, sino como he dicho recién, que es un equipo de sostén de estos pacientes. Claro, qué interesante esto. ¿Y por qué oncología, Marcelo? ¿Por qué estudiaste oncología? Y a ver, yo creo que oncología me comenzó a gustar porque yo antes de oncólogo era inmunólogo. Y bueno, y el sistema inmune es lo que nos defiende frente a cualquier agresión externa, así infecciosa, ya sea de trasplante, ya sea de lo que sea, o incluso de cáncer. Entonces yo siempre me preguntaba por qué con un sistema inmune bueno aparece un cáncer. Y a partir de ese momento, bueno, se vio el momento de la necesidad de incorporarme en la especialidad de oncología, claro, que si bien al principio, digamos, allá había tenido un desarrollo bastante importante, actualmente el desarrollo de la oncología es ilimitado. Ilimitado, porque realmente hay una revolución terapéutica y además diagnóstica de estos pacientes
Y por lo tanto, hoy muchísimas enfermedades oncológicas, muchísimos cánceres, sobre todo avanzados, que antes los pacientes, digamos, cuando uno les decía, usted tiene metástasis, ya era sinónimo de muerte, Sí. y hoy no es sinónimo de muerte en muchos casos, sino que es sinónimo de sobrevidas muy prolongadas que eran insospechadas hace años, y hoy ya no. Por supuesto que hay pacientes que se deterioran clínicamente y uno no puede acudir a estas indicaciones porque Claro, no el siempre. estado general del paciente no lo permite y por lo tanto ya pasan al área de cuidados paliativos, excepto que aunque el paciente en muy mal estado general, con un cáncer avanzado, se lo debe tratar igual siempre y cuando esté clasificado dentro de los cánceres metastásicos curables, que los hay. Claro. Entonces, que se curan rápidamente. Pero si estamos frente a un cáncer metastásico que está en la categoría de los no curables, el paciente tiene un muy buen estado general como para poder calificar para un tratamiento oncológico específico. Mirá vos, qué interesante. Y vos sabés que la próxima pregunta que yo tengo para hacerte, bueno, está muy vinculada con la cuestión de tu fe, ¿no? Porque justo en el área que vos trabajás, en la especialidad que te dedicás, el cáncer, bueno, lamentablemente parece ser algo que está como de moda. Todo el mundo conoce a alguien que tiene cáncer, más de uno. Y siempre el cáncer, no sé si es por error, si es una realidad, se relaciona con una muerte inminente y con un sufrimiento, con el sufrimiento, ¿no? Y presentándose esto como un desafío, me imagino, para vos como médico, esta situación Sí. que ya hay un preconcepto, ¿cómo abordás la atención de la persona? Digamos, hoy la palabra cáncer, desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero sobre todo hoy, cáncer no es sinónimo de muerte inminente. Primera premisa, ¿no? Eso es fundamental. Cáncer no es igual que muerte inminente, y de hecho los cánceres localizados, todos pueden llegar a tener como intención curativa la cirugía de inicio y después algún tratamiento complementario a continuación para reducir el riesgo de metástasis. Y Para después, reducir, perdón, ¿qué me decías? ¿Reducir qué? el riesgo de metástasis, que el paciente haga metástasis justamente por una buena cirugía y un tratamiento a continuación o radioterapia eventualmente en la zona donde se sacó el tumor, etcétera. Pero todos los tumores localizados son potencialmente curables con el primer acto quirúrgico, que es la indicación fundamental como criterio de intención de curabilidad. Claro. Ahora, cuando estamos frente a un paciente con un cáncer avanzado, metastático, como se dice vulgarmente, está todo tomado, está todo diseminado, Sí. bueno, ahí uno ve cómo está el paciente y ahí lo categoriza en los tumores que son curables, aunque sean avanzados, Claro. los que son efectivamente paliables, Claro. y los que son incurables, en esas tres categorías. ¿Qué es Bueno, efectivamente en la primera paliable? Claro, en la primera categoría, que son curables, no importa si el paciente viene en camilla postrado, hay que tratarlo porque se cura, Claro. no importa. Pero si es un paciente que está dentro de los otros dos, el que está en el medio tiene chances también y por lo tanto ahí tiene que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo estado general, que esté levantado por lo menos 12 horas en el día, etcétera. Claro. Entonces esos pacientes, aunque estén avanzados, muy avanzados, se los debe tratar igual si por lo menos presentan ese estado general. Claro. Pero bueno, pero de todas maneras, hoy la oncología, como dije, que tiene se ha convertido en una revolución terapéutica, sobre todo en los últimos 5 años, ¿no? Digamos, los sistemas terapéuticos, los agentes terapéuticos, la quimioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia, los tratamientos biológicos, las terapias celulares que todavía están en fase investigacional, etcétera, han conformado hoy una artillería realmente letal en muchos casos contra cierto tipo de tumores, Claro. que los han controlado bastante bien, pero que de todas maneras hay una barrera pero muy grande, que es la barrera económica, porque hay una gran sangría económica, porque los tratamientos son
de altísimo costo, incluso para las obras sociales, donde no pueden afrontar esos gastos, porque son tratamientos que son realmente inaccesibles, porque de todas maneras, por más que tengan muchísimos afiliados en una obra social, a veces no se le puede hacer frente a esos gastos, y bueno, pero como esos tratamientos están viniendo cada vez más, digamos, en algunos con aspecto marketing, pero en otros casos, en la mayoría de los casos, algunos marketing, pero en la mayoría de los casos aparecen con una clara evidencia científica de una franca mejoría. Ah, claro. O sea que ese concepto o preconcepto, tengo cáncer, me voy a morir, es algo que no es cierto. No. Claro. No, eso no, porque bueno, obviamente el paciente, ya digo, es un tumor localizado, es potencialmente curable. Es un tumor avanzado, es curable o paliable. Claro. Entonces, por eso ya no es sinónimo, ni siquiera la palabra metástasis es sinónimo de muerte inminente. Claro, muy interesante. Bueno, yo quiero, por si alguno se va sumando, viste, en el transcurso de que van pasando los minutos, estamos hablando con el doctor Marcelo Muinio, médico, oncólogo. Él reside en Buenos Aires. Trabajás en el Fernández, ¿no, Marcelo? Sí, en el Hospital Fernández. En el Hospital Fernández, un hospital muy importante en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, estamos abordando, porque además de ser médico, ¿por qué está acá en nuestro programa donde tratamos temas de fe? Porque es un católico ortodoxo practicante, de eso doy fe. Ayer justamente yo estuve en Buenos Aires y tuve el agrado de verte en la misa, a vos, a tu señora, y es habitualmente. Y bueno, entonces estamos charlando cómo se relaciona la fe con la medicina, ¿no? Y sí. Vos sabés que yo en un programa anterior, nosotros, o yo, porque en realidad estoy solo acá, yo hablé sobre el problema del consumo excesivo del alcohol. Y muchas veces a mí me sorprendió porque digamos en las ciudades hay 10.000 problemas, en las grandes ciudades, pero me sorprendió cuando vine a vivir a un pueblo. Yo nunca he vivido en un pueblo. El problema a veces del alcohol. Y cómo muchos papás inician en el vicio del alcohol a sus hijos, adolescentes, a veces chicos de 13 años, 12 años, 14 años. Y yo había leído que el cerebro de una persona se desarrolla pasado los 20 años, y cómo el alcohol influye en este desarrollo. Bueno, me gustaría conocer tu opinión como médico y cristiano sobre este tema. Sí, el problema del consumo de alcohol en adolescentes y en niños también es un problema que ya tenemos hace décadas, ¿no? Sí. A veces los padres se justifican con una frase que dicen: prefiero que tome acá en casa alcohol y no afuera. Claro. ¿No? Sí. Entonces, el consumo de alcohol es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si lo hace en la casa o lo hace afuera, como digamos, lo dijiste antes, claro, disminuye el desarrollo cerebral. Entonces, ¿por qué? Porque los adolescentes y los niños tienen el inconveniente de que tienen un menor metabolismo del alcohol, es inmaduro ese metabolismo. Por lo tanto, aumenta la chance de toxicidad neurológica, de neurotoxicidad, y además de muerte neuronal. Entonces, eso es lo que hace que disminuya el desarrollo cerebral, sobre todo en los chicos. Porque hay cifras que son alarmantes. Por ejemplo, en Argentina se calcula que los adolescentes entre 14 y 18 años, el 70-73% consumen alcohol. Y lo más grave de esto es que chicos de 8 y 9 años, casi, yo diría el 45, casi 50%, más o menos, 47% más o menos, consumen alcohol. Terrible. Tienen entre 8 y 9 años. Entonces, y el problema está que a cuanto más temprano es el inicio del consumo del alcohol, tiene más chance de abuso y dependencia cuando sean adultos. Entonces, pero el problema que tenemos con el alcohol es que aumentó el número de accidentes fatales porque conducen alcoholizados, aumenta la tasa de violencia. En los chicos, por ejemplo,
disminuye el desarrollo, el rendimiento escolar. Perdón, porque se escucha un poquito se escucha un poco de eco y no llega a escucharte bien. ¿Qué es lo que sucede? Sí, ahora es mejor. Ahí te escucho mejor. ¿Ahora? Sí. Perfecto. Porque es muy interesante lo que estás diciendo y no me quiero perder nada. Sí. No sé si se escuchó, bueno, que habíamos dicho que adolescentes de 14 y 18 años. Sí, los porcentajes, bueno, todo eso, perfecto, sí. Bueno, y el problema del alcohol, como decía antes, es que aumenta la tasa de violencia, aumenta la tasa de fatales porque conducen alcoholizados, en los chicos en el colegio disminuye su rendimiento escolar, en algunos casos incluso comportamiento suicida, ¿no? Entonces, porque los adolescentes, los chicos que hacen, bueno, aumenta el placer, aumenta la desinhibición, aumenta la interacción social, bueno, y son todas cosas que con el alcohol lo necesitan y bueno, y después cada vez más, porque después no conciben una salida si no se toma alcohol. Y el problema es que la complicidad más grande de esto lo tienen los padres. Claro. Que justamente no le dicen el alcohol hace mal. Sí, pero no sé que hace mal, también fumar hace mal. Claro. Pero no dicen qué. Entonces, dice, bueno, pero si yo conozco a fulano mexicano que toma alcohol y fuma y no le pasa nada. Sí, pero conozco con lo de la mano, por ahora. Claro. Digamos, a medida que pasa el tiempo, el consumo de alcohol comienzan a existir problemas, no solamente neurológicos, sino también hepáticos, y bueno, hay todos unos trastornos que traen, que acarrea todo este consumo, más allá que todos los fines de semana, porque a veces en la semana también, ¿no? Claro. Porque es más importante es que el consumo, más allá de los adolescentes, en niños que son menos de 10 años, que casi la mitad ha consumido alcohol. Una locura. ¿No? Claro, ese es un gran problema. Y los padres son los primeros responsables que deberían ver los hijos, bueno, dónde están, con quién están, por qué toman alcohol, y bueno, y hablar con ellos en privado. Me parece que sería la mejor forma como para poder llegar a que ellos lo entiendan, y sobre todo cuando son chicos, cuando son adolescentes es más complicado que lo entiendan. Porque vos sabés que este papel protagónico de parte de los padres en la iniciación del consumo de alcohol se dan muchos casos porque en realidad ya los padres, los mayores cerca de este niño, ya tienen problemas con el alcohol. Aunque vos digas, bueno, no andan borrachos todo el día, no, es cierto, pero es como que hay un consumo excesivo del alcohol. Y entonces lo naturalizan como que es algo que no hay problema, como que es algo normal, como que está bien, o porque el chico tiene 15 años y entonces tiene un lomazo, tiene un cuerpo que parece un muchacho, no sé, de 30, entonces dice que puede tomar y que está todo bien, pero el consumo excesivo de alcohol también hace mal a las personas grandes, no solo a los jóvenes, ¿no? Claro, por eso, digamos, un chico no es un adulto en miniatura, porque en realidad ahí viene el problema. Aunque mida 1,70 m, por ejemplo, no es lo mismo que 1,70 m de un hombre de 40 años que 1,70 m de uno de 15. Claro. Uno de 14. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque los efectos letales, que son acumulativos, es más lábil a ese grado, obviamente, el consumo de alcohol, aunque por ahí tienen como una cierta tolerancia, entre comillas. De todas maneras, el efecto es deleterio a medida que transcurren los años. ¿El efecto qué? Deleterio, es decir, un efecto tóxico y nocivo para la salud. Ah, ok. Claro, todo esto es lo que impacta en el organismo, lo que impacta en el desarrollo y después lo que impacta en nuestra alma, en nuestro espíritu. Esa dependencia es catastrófica, ¿no? Claro. Porque se genera esa dependencia, esa esclavitud. Justamente Cristo nos llama a ser libres y nosotros nos estamos haciendo esclavos de algo que creemos que nos está haciendo libre, ¿no? Es un engaño total. Claro. Es un engaño total. Claro, exactamente. Y lo mismo sucede con, bueno, acá decimos el alcohol, lo mismo sucede con el cigarrillo, lo mismo sucede con las drogas, lo mismo sucede con la comida también, ¿no? Sí, exacto. Con todos los excesos
traen graves problemas. Marcelo, vamos a hacer un pequeño break. Vamos a escuchar un canto de la iglesia, mientras te dejamos descansar un poquito, tomar un poco de agua, y vamos a retomar entonces, vamos a seguir charlando con el doctor Marcelo Muinio. ¿Te parece, Marcelo, que entonces escuchamos algo? Bien. Perfectamente. Bueno, perfectamente. Vos sabés que tengo una grabación de las bienaventuranzas de una iglesia católica ortodoxa en Asunción, que la cantan en español, lo cual me cuesta mucho conseguir cantos en español que sean lindos, bien grabados, que sean de la iglesia. Entonces, para mí estas cosas sí son como una joya. Así que bueno, vamos a escuchar. Yo te voy a sacar un poquito fuera del aire, charlamos un poquito por atrás mientras escuchamos las bienaventuranzas. Después te las paso para que las escuches vos, porque al final te hice toda la propaganda y no la vas a poder escuchar. Así que bueno, ahí continuamos, ¿eh? Ahí vamos. Perfecto. Oh Señor, cuando llegues en tu reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los hambrientos y sedientos de la verdad, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando los injurian y persiguen, y dicen toda clase de maldad contra vosotros por mi causa mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Oh
de Dios, sálvame, oh Reina, y cúbreme De Dios. por siglos de tu reino. Bueno, ahí Acuérdate de nosotros. Ahí estábamos escuchando entonces, primero escuchábamos las bienaventuranzas en español y luego estábamos escuchando un canto a la Virgen María que se llama Oh amada Reina mía. Estamos charlando por teléfono con el doctor Marcelo Muinio. Tenemos algunos, a ver acá, algunos mensajitos. Uno de mi mamá, que me escucha de Buenos Aires, gracias a esto que se puede escuchar por internet. ¿Cuánta razón tiene el doctor? Si nos ponemos en la mano de Dios, todo es más sencillo. Bueno, mi mamá está en tratamiento de cáncer, no sé, hace más de 30 años, así que ahí tenemos un ejemplo vivo. Y después está el Diácono Esteban, interesante la nota con el doctor Marcelo, saludos para el Diácono Esteban. Y la señora Isabel de Apóstoles también nos está escuchando. Muy acertado el invitado de hoy, tratando temas tan importantes. Bueno, tenemos una buena recepción por parte de la gente y bueno, lo cual nos pone muy contentos. Bueno, te contaba, Marcelo, viste, mi mamá es un caso de hace 30 años que está con un cáncer y bueno, ella va haciendo los tratamientos y está muy bien, gracias a Dios, ¿no? Escucho un poquitito entrecortado ahora, un poquitito. Opa, viste las señales acá. Un poquito. A ver, trato de ubicar el teléfono. Hola, ahí como me escuchás. ¿Igual? ¿Cortado? Ahí está mejor, ahí está mejor. Bueno, cualquier cosita me decís. Perfecto. Bueno, yo sé que, bueno, como te conozco a nivel personal, sé que también no consumís carne. Solo comés, lo que se refiere a carne, comés pescado. ¿Desde hace cuánto tiempo y por qué este hábito? Bueno, el hecho de no comer carnes rojas, ni pollo, ni fiambres, comenzó hace 40 años, Ajá. más o menos. Todo porque cuando mis amigos me invitaban a un asado, que me servían achuras, me servían vacío, Sí. Yo me sentía mal a la noche y no cenaba, y al día siguiente tampoco desayunaba. Tenía mucha como dispepsia, me producía como que tenía una adoquín en el estómago. Ajá. Y para mí, cada vez que invitaban a un asado, era terrible. Entonces yo terminaba comiendo la guarnición, nada más. Claro. Y después, bueno, empecé a decir, bueno, tengo que reemplazar la carne, obviamente, por algo de proteínas y de hierro y de vitaminas. Y empecé, bueno, a consumir pescados. Y por supuesto, huevo también consumo. Eso sí, algunos lácteos que están bajo contenido graso. Y la verdad que sí, me empecé a sentir mucho mejor. Y realmente fue un cambio importante y me acostumbré a eso. Sí. Y por lo tanto ahora el consumo de pescado, cuando se puede consumir, fuera obviamente de las fiestas, de los periodos de la Gran Cuaresma, ayuno de la Navidad, ayuno de San Pedro y San Pablo, Claro. la dormición de la Madre de Dios, bueno, fuera de eso, y menos los miércoles y los viernes de todo el año, en el resto de los días, sí, bueno, obviamente consumo pescado, consumo huevo, y algunos lácteos. Claro, porque... Pero carnes rojas, No. Y lo que es carnes blancas tampoco, pollo y eso, aves. no, tampoco. No, porque, digamos, el pollo no me resultaba tan pesado como la carne, pero de todas maneras dije, no, tampoco el pollo, digamos, no porque me autodenomine vegetariano, sino por una cuestión de intolerancia. Claro. Sí, es medio difícil porque uno que consume carne, en esos periodos que no consumimos carne, parece que nos está faltando algo, ¿no? Y que seguramente nos debe estar faltando. Pero vos decís, bueno, hay otra fuente de proteína, hierro, vitaminas y demás, pero es como que hay una cuestión cultural que uno no sabe comer
otras cosas a veces. No, por eso, porque cuando uno consume pescado, sobre todo pescados, digamos, de mar, tienen todo lo que la carne roja tiene prácticamente, faltan algunas cosas, Claro. cosas que tiene el pescado que tiene la carne roja que no tiene el pescado, pero en cuanto que es una fuente de proteínas, minerales y hierro, lo cumple perfectamente el pescado sin ningún inconveniente. Claro, y claro, vos decías que comes pescado cuando se puede comer pescado, porque contabas que miércoles y viernes no comes pescado en los ayunos, porque Claro. dentro de la Iglesia Católica Ortodoxa, le contamos a la gente que está Claro. escuchando el programa, los miércoles y los viernes de todo el año, salvo alguna excepción, no se come carnes, se come solamente derivados que no sean de animales, no se come lácteos tampoco. Y después hay distintos Claro. momentos de ayunos por ahí más prolongados, el de la Gran Cuaresma, que es antes de la Pascua, que es por ahí el más severo. Ahora, por ejemplo, estamos en un periodo de ayuno hasta la Navidad, y también para la dormición de la Virgen, así como para los santos de San Pedro y San Pablo. Bueno, son distintos periodos en el año donde no consumimos carnes, o hay días que se pueden consumir pescados y demás. Y todo eso, bueno, va ayudando a nuestra voluntad, ¿no? Va ayudando, y en cierto modo el organismo parece como que también necesitara esos parates, ¿no? Claro. Sí, digamos, en la Gran Cuaresma, que son los 40 días de ayuno más la Semana Santa, son 47 días prácticamente, Sí, y donde uno ahí, claro, es un ayuno riguroso, además por supuesto que no es una cuestión de dieta, sino que además están los oficios, las vísperas, están, digamos, las oraciones, la comunión, la confesión. Es el momento más importante que es la Pascua para poder recibir la Eucaristía. Y se prepara uno durante todo ese periodo, ¿no?, para ir preparando al alma, para ser si bien somos indignos, hasta incluso para comulgar, creo que es la forma que mejor uno puede prepararse para no acercarse de manera negligentemente espiritual. claro, exactamente. Y cuando uno empieza a dominar esos instintos que son más terrenales, el estómago, la lengua y demás, bueno, así empieza a crecer espiritualmente, se fortalece como un atleta, ¿no? Cuando practica sus ejercicios y demás, se va fortaleciendo. Entonces, un cristiano de verdad, un cristiano bien parado, es fuerte ante cualquier adversidad, porque, bueno, la gracia de Dios está presente, y además la persona tiene una voluntad que está corregida, está limpia, está fortalecida, está ejercitada, y eso nos da estos periodos de ayuno. ¿Vos crees que la carne es perjudicial para la salud? No, la carne es perjudicial para la salud si se consume copiosamente y permanentemente. Sí. Por ejemplo, comer 2 veces por semana carne, y carne desgrasada, tiene muchas propiedades buenas la carne, obviamente, Sí. pero lo que no está bien es comerla diariamente. Claro. Aumenta el ácido úrico, aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos, como los azúcares, y el triglicéridos también es perjudicial para la salud. Entonces, es una manera también de, si bien uno trata de hacer el ayuno en ese sentido para proteger el alma, también el alma debe proteger al cuerpo, y el cuerpo debe ser protegido comiendo normalmente, ni copiosamente, ni a manera de glotonería, ni tampoco Claro. con comidas que sean comidas con exceso de grasa. Por ejemplo, comer achuras todos los días, comer asado todos los días, eso sí que es perjudicial. Claro. Y el cáncer, la carne puede llegar a provocar el consumo de carne. ¿Es verdad que no ayuda a la persona que tiene cáncer o no? ¿Tiene alguna relación? Perdón, ¿Se corta? Se cortó, perdón. A ver, ahí Se me cortó. escuchás. Ahí sí, un poquito mejor. Un poquito mejor. Digo, a ver, no sé si me puedes escuchar, de que si el consumo de carne tiene algún perjuicio en la persona que sufre de cáncer.
No, a ver, cuando el cáncer ya está instalado, Sí. se coma carne, se coma azúcar, se haga lo que quiera, no modifica para nada eso. El tema es la prevención. Digamos, si yo, por ejemplo, sé que consumiendo alimentos ricos en grasas, el ejemplo típico es qué pasa con las mujeres japonesas que se van a vivir a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Viviendo en Japón, prácticamente consumo de carnes rojas no tienen. Ajá. Consumen muchos pescados, consumen mariscos, consumen verduras, consumen arroz, etcétera, y prácticamente no tienen cáncer de mama. En cambio, cuando se van a vivir a Estados Unidos, a los 10, 15 o 20 años de estar viviendo ahí, desarrollan cáncer de mama cuando antes no lo desarrollaban. Aumenta que los japoneses tengan cáncer de mama, se ve más en Estados Unidos que mismo en Japón. O sea, hay más japoneses con cáncer de mama en Estados Unidos que en Japón. Claro, digamos, hay un tema de dietas ricas en grasa. Generan todo un componente complejo que no vamos a explicar en cuanto a la síntesis de hormonas. Eso que no importa, porque el cáncer de mama tiene muchísimas causas, totalmente heterogéneo, relacionado a herencia o no. ¿Totalmente qué dijiste? ¿Totalmente qué? Sí, ¿Cómo? Dijiste que es totalmente, y una palabra dijiste. Heterogéneo. Heterogéneo. Sí, la causa del cáncer de mama, de los cánceres de mama, es multifactorial. Claro. Sí, causas genéticas, causas alimentarias, hereditarias, etcétera. Hay muchísimas formas distintas, hay muchos tipos de cáncer de mama, y cada uno, digamos, tiene diferentes causas que puede llegar a desarrollarlo. Sí. Pero cuando te pongo el ejemplo, un cáncer de mama o un cáncer gástrico, que quizás hay mayor relación con consumo de carnes rojas que los que no consumen carnes rojas, desarrollar el cáncer gástrico, pero bueno, eso es una cuestión estadística, pero bueno, hay factores que son quizás más predisponentes a, ¿sí? Pero no es la única causa. Claro. Y esto, viste, bueno, nosotros como ser humanos somos complejos, no es solo, como bien venimos hablando, no es solo un cuerpo, sino que tenemos nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Yo supongo que no es casualidad, vos podrás decírmelo. ¿Por qué cuando una persona pasa por un trance en su vida determinado? Esto me salga un poco de lo que tenía pensado preguntarte, ¿no? Pero se me ocurre ahora y es algo que siempre pienso. Tendría que habérmelo anotado para preguntarte, pero te lo pregunto. ¿Por qué cuando una persona vive una situación inesperada, una situación traumática, ¿por qué se dan muchos casos que luego, al poco tiempo, un mes, 2 meses, desarrolla un cáncer? ¿Pasa o no pasa? ¿O es solo una impresión? No, a ver, si bien es sabido, hay muchísimas explicaciones para eso, no siempre sucede, pero sí es cierto que hay pacientes que, por ejemplo, se les muere un hijo y a los pocos meses o a los pocos años desarrollan un cáncer determinado, el hijo murió de otra cosa, y desarrollan eso. Si bien muchos cánceres se ligan a ciertos estados de déficit inmunitario, no siempre, porque a veces con un sistema inmunológico normal se desarrolla cáncer igual, hay una evasión tumoral hacia el sistema inmunológico, pero lo que sí es cierto es que el sistema inmunológico es la vigilancia, la custodia, para que no desarrollemos estas cosas, y cuando hay un desfasaje se puede desarrollar un cáncer. Y en este caso, en un momento de estrés, en un momento de angustia, hay mucha liberación de hormonas, por ejemplo corticoides, histamina, etcétera. Hay un montón que pueden favorecer como si fuesen un sistema inmune perezoso, y de esa manera se puede favorecer el desarrollo de una enfermedad premaligna que se transforma en una enfermedad maligna.
y ahí empieza a desarrollarse un tumor, ¿sí? Claro. Pero va acompañado por otras cosas también, como yo digo, digamos, mutaciones genéticas, alteraciones cromosómicas, es decir, hay muchas causas que van teniendo, porque no formar un cáncer no es tan fácil de explicarlo, porque ya digo, tiene muchísimas variables, los cánceres son distintos entre sí, incluso, como dije antes, un mismo cáncer de mama, sin diferentes subtipos y subtipos de cáncer de mama, de pulmón también, y cada uno tiene una causa distinta. Entonces, claro. pero sí, como dijimos antes, existen casos, no muchos, pero existen casos, entre los cuales cuando una persona sufre una desgracia familiar, por ejemplo, una pérdida, o ha tenido algún evento traumático, por ahí desarrolla algún tumor que impensadamente uno no creyó que podía llegar a suceder, sin antecedentes familiares. ¿Y por qué, no sé si también es una impresión o una realidad, por qué pareciera que el cáncer es una enfermedad del modernismo de ahora o del posmodernismo? Ahora hay como una proliferación. Todo el mundo o mucha gente tiene cáncer. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es la bueno, a ver. Hay muchas teorías para eso. Antes uno dice, bueno, había menos cánceres que hay ahora. Sí, tal vez, o había menos cánceres diagnosticados que ahora. Sí. Esa es una primera premisa. Hoy, con los rastreos que se hacen, los screenings, con los estudios de imágenes, la perfección diagnóstica, que es mucho más específica de lo que ocurría años atrás, uno arriba antes a un diagnóstico que antes, por ejemplo, no lograba determinar, y ahora sí, hay toda una serie de herramientas diagnósticas que permiten arribar a un diagnóstico así. Ahora, existen también otras causas frente a las cuales ha aumentado la incidencia de cánceres, y esto es quizás causas alimentarias, causas tóxicas, agroquímicos. Hay un montón de causas que pueden llegar a desarrollar carcinogénesis, y por lo tanto un paciente que no tenía antecedentes familiares poder desarrollar un tumor tranquilamente. Pero hay más casos hoy. Si bien los tumores hereditarios, que son cánceres familiares que se van heredando, más o menos mantienen más o menos la misma frecuencia, los que son espontáneos, no relacionados a la herencia, ha aumentado justamente por estas dos variables, que hay muchas más, pero estas son quizás las más importantes, los estilos de vida, etcétera, etcétera, que también se han modificado, y que eso también aumentó la chance de carcinogénesis. Qué bárbaro. Bueno, claro, y sí. Claro, hoy es más fácil, o no, más fácil no, hoy se diagnostica, y bueno, y antes por ahí faltaban diagnósticos, como comentaba recién también. Claro, el tema es precisión diagnóstica y estilo de vida actual. Son los dos títulos que pongamos. Claro, porque muchos dicen, bueno, hoy en día las comidas tienen tantos conservantes, tantas cosas. No sé si eso, yo no soy médico, no soy científico, no sé si eso influye. Sí, o no. es verdad, hay muchos químicos que antes no había, que hoy hay. Mucho medicamento también, ¿no? La gente se medica mucho. ¿Cómo? También. Que la gente se medica mucho también. Sí, la gente se medica mucho, pero bueno, de todas maneras eso puede generarle algún problema orgánico, pero desarrollar cáncer, bueno, quizás tenga mucho que ver, como digo, más allá de los factores genéticos que siempre van a estar, existe también el conocimiento de que hay muchas causas de contaminantes o de aditivos o de químicos o de agroquímicos que son responsables en parte del desarrollo de más cánceres actualmente que antes. Junto, como dije antes, de la mayor precisión diagnóstica y los mayores controles y la mayor concientización que tiene hoy la gente que tenía antes. Claro. Y bueno,
Me quedó ahí una pregunta colgada con respecto al consumo de los alimentos y demás. Vos sí lo sabés, pero le cuento a la gente que los monjes católicos ortodoxos tienen por regla no consumir carnes, ¿no? Solo pueden consumir pescados. Bueno, y el resto de los alimentos, lógicamente. ¿Vos creés que el no consumo de la carne ayuda a la vida espiritual, al acercamiento a Dios? ¿Vos qué crees? Porque además de ser médico y de ser cristiano, das catecismo también. Entonces tenés un conocimiento bastante profundo del tema. Quería saber tu opinión. A ver, los monjes, la vida monástica, el monaquismo, nace en el siglo IV, más o menos en el año 315, 316 después de Cristo. Y que ahí cuando termina la persecución de los cristianos, el emperador Constantino, redacta el edicto de Milán que prohíbe la persecución y declara el cristianismo la religión oficial del imperio. Bueno, a partir de ahí, muchos que estaban escondidos, que estaban perseguidos, comienzan a relajarse. Y entonces muchos deciden llevar una vida más fervorosa, cristiana, como la llevaban antes, porque ahí no nos persiguen, salimos y no nos pasa nada. Bueno, muchos se van al desierto y ahí empieza la vida monástica. Entonces, y ese sacrificio. O sea, vos decís que, claro, la iglesia, al no ser perseguida, empieza a vivir libremente y empieza a caer en ciertos excesos muchas personas, ¿no? Entonces muchos en respuesta se fueron al desierto para evitar de esas cosas. Claro, exactamente, se fueron al desierto y ahí y en el desierto, claro, ¿qué hacían? Ayunaban. ¿Por qué? Porque comer carne, digamos, se oponía al monaquismo, porque el monaquismo es sabiduría y virginidad. Y entonces, hacer, por ejemplo, digamos, que la carne sea consumida, eso podría generar una guerra de como si fuese de apetitos y deseos desenfrenados contra el alma, y por eso, se dijo, hay que proteger al cuerpo de las pasiones de la carne, y por lo tanto, eso también hace de que uno no coma en exceso. Y justamente los monjes lo que no hacen es comer en exceso. Claro. Y por lo tanto, lo que sí, en Grecia sobre todo, que los monjes consumen mariscos que gran parte del año, eso no hay una gran restricción, pero sí, obviamente, las restricciones que vivimos antes, ¿no es cierto? Claro. Pero, digamos, el hecho de no comer carne no significa, como decir, una victoria sobre el cuerpo, sino una victoria sobre las pasiones, claro, ¿no? Porque, digamos, lo importante no es un cuerpo sano, sino un cuerpo y un alma que estén santificados con un dominio sobre sí mismo contra cualquier tipo de placer mundano, ¿no? Claro. O sea, claro, justamente lo que hablábamos de fortalecer, ¿no? Toda la voluntad. Claro. Y además, claro, cuando la persona no come pesado, está más dispuesta a oraciones más largas, a cumplir con reglas más estrictas, ¿no? Claro, exacto. Claro. Entonces, en cierto modo, no comer carne ayuda. No comer carne ayuda, claro, que digamos, porque digamos es una conducta, es una como si los monjes viven, digamos, en una vida ascética, reposando en Dios todos los días del año. Claro. Y esto es lo que los hace, digamos, santos prácticamente en vida. Es cierto. ¿Y has tenido la oportunidad de viajar a algún monasterio ortodoxo? No, yo en el año 97 llevé una carta de recomendación del obispo ortodoxo griego Genadio Chrysoblakis, que en ese momento era el obispo griego de Buenos Aires y de toda Sudamérica, que me hizo una recomendación para poder ingresar al Monte Athos, es una república monástica autónoma desde el siglo IV hasta ahora, que solamente pueden ingresar hombres y con permisos especiales,
Las mujeres no pueden ingresar. La única mujer que vive es la Virgen María, por eso se les llama el Jardín de la Virgen María. Uno dice, si en el Monte Athos alguna vez, que es una península del norte de Grecia, que es el mar Egeo, hay 20 monasterios con 5.000 monjes en total. Sí. Y ahí se dice, si alguna vez uno ve una mujer en el Monte Athos, es la Madre de Dios. Pero yo tuve la posibilidad de ir y realmente cuando llegué a Atenas tenía que tomarme un tren a Tesalónica y me perdí de terminal. El lugar, es como decir acá, en lugar de mi Constitución me fui a Retiro. Y bueno, y ahí claro, me confundí y perdí la posibilidad porque me esperaban ese día y bueno, ahí perdí la posibilidad de llegar. Ahí se embarcan en Európolis, ¿no? Claro, pero aparte, digamos, uno tiene que acceder a un, como si fuese un visado bizantino, que es el Viamonitrium. Hay que acceder a él, y ahí uno puede estar 4 días nada más. Y de ahí cuál es el monasterio. En el Monte Athos. ¿Cuál es el monasterio? Claro, el Monte Athos. Le decía qué monasterio va y después se vuelve en 4 días. Sí, a mí me gustaría ir también a un momento. La verdad que debe ser algo excepcional para la vida espiritual. Pero bueno, mientras estemos en esta tierra hay tiempo, y si no, bueno, por ahí después lo conoceremos. Dios permita. Así que bueno, muy agradecido por tu tiempo. La verdad que hemos hablado largo y tendido. Después podemos armar algo en otros temas, por ahí no tanto en los médicos, como vos das catecismo y demás. Además conoces mucho de la historia de la Iglesia Católica Ortodoxa. Yo tengo un trabajo que hiciste vos que es muy bueno, que me pasaste, que yo te pedí, porque vos sé que muchas veces das visitas guiadas también en el Templo de Buenos Aires, y para el cual te preparaste, y así que hay muchas cosas que todavía podés enseñarnos y compartir con nosotros. Te agradecemos, Marcelo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, Dios mediante nos estaremos comunicando más adelante. Sí, Dios permita. Así que bueno, que después hablamos en privado, te mando un mensajito y agradecemos al doctor Marcelo Muñoz por haber estado aquí. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente, padre. Adiós, Marcelo, adiós. Bueno, ahí hablábamos con el doctor Marcelo Muñoz, doctor médico oncólogo, que vive en la ciudad de Buenos Aires, trabaja en el Hospital Fernández, hace 40 años que es médico, y bueno, nos fue desasnando algunas cuestiones muy interesantes que nos hacía falta conocer más en profundidad. Principalmente también yo quería que él nos comente un poco respecto al alcohol y demás, que a veces está tan presente y está tan naturalizado el consumo como, o sea, consumir alcohol no está prohibido, se puede, lógicamente nosotros consumimos bebidas alcohólicas, pero el problema siempre son los excesos, así que en eso es donde tenemos que tener cuidado. Quiero simplemente contarles que nuestros próximos oficios, el día domingo 8:30 de la mañana habrá Santa Liturgia. El día lunes a las 18 horas tendremos la vigilia pernocturna, por lo cual lamentablemente no voy a poder hacer el programa porque tenemos oficio, porque el día 7, que es martes, es Navidad y vamos a realizar la Santa Liturgia. Entonces el lunes a las 6 de la tarde la vigilia pernocturna por la Navidad, y el día 7 a la mañana, 8:30 de la mañana, tendremos la Santa Liturgia. Después el fin de semana estarán el otro fin de semana habrá los oficios correspondientes, y ese mismo fin de semana, el día 12 de enero, vamos a realizar por la tardecita, después vamos a pasar bien el horario, creo que es a las 18:30, una fiesta de Navidad, donde, si Dios lo permite, vamos a poner una obra, una pequeña obrita de teatro, para que podamos participar, que los chicos estén, donde va a estar San Nicolás, va a estar un montón de personajes y demás, así que están todos invitados el día domingo 12 en nuestra
nuestro predio, aquí donde tenemos el templo. A las 18:30 será la fiestita de Navidad, donde estará, como le decía, San Nicolás con muchos otros personajes realizando una obrita de teatro. Bueno, que Dios los bendiga. Vamos a rezar a la Virgen María para terminar nuestro programa. Verdaderamente es digno bendecirte, siempre bendita y purísima Madre de Dios. Tú eres más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Te glorificamos a ti que diste al mundo a Dios el Verbo, sin dejar de ser virgen, y que verdaderamente eres la Madre de Dios. Que Dios los bendiga. Escuchamos el Padre Nuestro y ya después estaremos a la vuelta cuando la radio se reanude su programación, porque después ya entra en un receso. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga.